Estaba pensando en un tema recurrente en la enseñanza de Jesús, el reino de Dios. Una y otra vez Jesús nos remarca la importancia de vivir con los principios del reino de Dios. Como por ejemplo, él dice, la gente hace así y así, pero entre ustedes no será así. Jesús nos marca la diferencia entre una acción meramente humana y vivir en los principios del reino de Dios. Jesús nos llama a vivir bajo sus principios. Eso es seguir a Jesús. En el texto que leemos hoy, vamos a ver a Jesús mostrando que Él es el rey que había sido anunciado. Y Él lo hace a través de una ceremonia muy sencilla, pero llena de significado. Entra en Jerusalén montado en un burro. Además de esto, con este acto, él estaba cumpliendo una profecía hecha en Zacarías 9:9, que dice, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde, viene montado en un asno, en un pollino, cría de asno. El texto nos habla de dos cosas, de la humildad, pero al mismo tiempo de que Él es el rey. Él es humilde, pero al mismo tiempo Él es el rey. Así que bajo esta profecía es que ocurre lo que hoy vamos a leer. Voy a pedir ahí a Melvin que nos lea el texto de hoy, Marcos 11, versículos 1 al 11. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de nosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como lo ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Gracias Melvin. En este texto, en la primera parte, vemos cómo Jesús planifica y coordina con conocimiento de la situación. Es posible que ese conocimiento haya venido a Jesús de manera natural, o sea, que el dueño del pollino de asno le haya dicho que ese asno va a estar ahí y que está disponible, pero lo más probable es que Jesús haya conocido esta situación de manera sobrenatural. Es más, cuando le dice a los discípulos exactamente dónde lo iban a encontrar y lo que la gente probablemente le iba a decir, todo eso muestra que Jesús sabía con conocimiento sobrenatural lo que iba a ocurrir. Esa manera que tenía la gente de preparar el burrito, ponerle sus ropas, honrarle poniendo sus propios mantos en el camino, poniendo ramas de árboles, probablemente de palmas,
y la manera en que la gente gritaba, todo eso nos muestra las esperanzas que la gente había puesto en Jesús de que Él sea el Rey. Un reconocimiento público de Jesús como Rey, como el Rey, el hijo de David. O sea, que no era cualquier rey, sino que era un rey esperado, un rey prometido. Jesús es el Rey. Y esa declaración es la que quisiera que prestemos atención en el día de hoy. Jesús es Rey. Jesús es el que gobierna. Jesús es el que manda. El que debe ser honrado. Jesús es el que debe ser puesto en primer lugar. Aún la palabra Hosana que gritaba la gente, Hosana, Hosana significa salve o sálvanos. Es una manera de honrar a la persona que es el único que nos puede salvar. Cuando alguien decía Hosana, era eso. Tú eres el único que nos puede salvar. Y otra gente le agregaba, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. En Lucas nos dice esto, ¿no? Bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Aquí se remarca en este acto de entrar a Jerusalén sobre este burrito, sobre este pollino, se nos remarca, como dice la profecía de Zacarías, por un lado, que el rey viene en forma humilde, pero por otro lado es rey. Esta demostración pública de Jesús era como una marcha, como hoy en día se hacen marchas para declarar alguna causa importante. Cuando Jesús hace esta marcha de entrar a Jerusalén, esto decía algo muy fuerte que no se podía ignorar y no fue del agrado de todos. Había aquellos que no querían obedecer a Jesús ni reconocerlo como rey o como enviado de Dios. Así que para ellos esta demostración de Jesús era desagradable. Era un doloroso recordatorio de la fama de Jesús, de las enseñanzas de Jesús, que la gente decía que él predicaba con autoridad, no como los otros, y de que Jesús estaba ahí. Así que la gente que detestaba a Jesús, este acto de Jesús encendía más sus deseos de sacarlo del medio, su impotencia, su enojo, sus deseos de violencia en contra de Jesús. Algunos líderes, queriendo aprovecharse de la humildad que Jesús siempre mostró, le pidieron a Jesús que haga callar a los que gritaban en su honor durante esta demostración. Pero Jesús sabía que ese reconocimiento que hacía la gente era verdadero. No estaban adulándolo, sino que Jesús se lo merecía. Él era el rey. No era una exageración lo que la gente le estaba diciendo. Lo que la gente decía era correcto. Era tan correcto que Jesús dijo, les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Esto nos cuenta Lucas 19:40. Jesús es el rey. Y no solo para Israel, no solo para nosotros, sino para todo el universo. Jesús es el rey. No hay otro nombre que esté encima de él. Su nombre está por sobre cualquier otro nombre. A mí me entristece cuando veo que el único interés que tienen algunos en Dios, en seguir a Dios, es que puedan entrar al cielo cuando mueran. Seguir a Jesús no es solo para asegurarnos la entrada al cielo, en el más allá. Pensar así es una forma muy reducida de ver la misión de Jesús.
El reino de los cielos comienza aquí, en la tierra, en esta vida, no después de la muerte. El reino de Dios se manifiesta en la tierra cuando se hace su voluntad. Jesús nos invita a entrar en el reino de los cielos y vivir con los principios del reino desde ahora, desde ya. Es tan importante entender el reino de los cielos mientras vivimos aquí en la tierra, que Jesús nos enseñó a orar: venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Su reino viene cuando hacemos su voluntad. Él nos invita a seguirle, a sufrir con él, y esto recalco, y a reinar con él. Jesús es el rey y él nos está invitando a reinar con él. Cuando hablamos de reinar o de gobernar o tomar responsabilidad por lo que pasa en nuestra vida, muchos tienen un conflicto con la humildad. Creen que si tomo autoridad, si soy el rey de mi vida, si tomo responsabilidad de mi vida, si me hago cargo del rumbo de mi vida, creen que hay un problema con la humildad. ¿Cómo puedo reinar y al mismo tiempo ser humilde? ¿Cómo puedo ser líder y tener autoridad, por lo menos de mi propia vida, y al mismo tiempo ser humilde? Jesús es el ejemplo de eso. Él dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús es rey y al mismo tiempo humilde. Incluso en la profecía que leímos hoy están esas dos características. Viene tu rey humilde montado en un pollino. Jesús era humilde. Él podía acercarse a cualquier persona, podía soportar insultos, injusticias, pero al mismo tiempo tenía la fuerza de decir la verdad y de reconocer su autoridad. Es un ejemplo para ti y para mí. Jesús se rodeó de discípulos que tenían poca educación, eran pobres económicamente, se subió a un simple burrito, murió en una cruz como un criminal, pero al mismo tiempo él se conducía con la autoridad de un rey. Así que Jesús dice: si sufrimos con él, también reinaremos con él. Somos responsables de reinar, de gobernar nuestra vida, de tomar responsabilidad y autoridad del rumbo de nuestra vida. Ya desde el primer capítulo de Génesis, Dios nos muestra que como seres humanos tenemos la obligación, por un lado, de multiplicarnos, pero por otro lado, de gobernar sobre la tierra. Somos responsables de lo que hacemos con los recursos naturales y con los recursos personales que Dios pone a nuestro alcance. A veces quisiéramos que Dios nos organice la vida y oramos así a veces: Señor, que se haga tu voluntad, dirige mis pensamientos, que pueda tomar buenas decisiones. Y está muy bien que queremos así, pero cuando nosotros queremos que Dios, Él decida por nosotros, Él nos devuelve esa responsabilidad a nosotros. Nosotros, yo y tú, somos responsables de nuestras decisiones. Tenemos que darnos cuenta y reconocer nuestra propia autoridad para cambiar el rumbo de nuestras vidas. Nosotros, yo y tú, somos responsables de nuestras decisiones. Y muchas cosas que pasan en nuestra vida son consecuencia de nuestras decisiones. No podemos echarle la culpa a Dios. Por supuesto, hay algunas circunstancias que todos enfrentamos que no podemos
tener control, que están más allá de nuestra capacidad de dirigir y cambiar. Pero muchas cosas que ocurren en nuestra vida son consecuencia de decisiones nuestras. Y tú y yo tenemos que tomar conciencia que podemos tomar autoridad, podemos tomar decisión, podemos decidir qué hacemos, cómo dirigimos nuestra vida, hacia dónde la orientamos. Jesús te invita a tomar responsabilidad por tu vida, a reinar con Él, a seguirle en este sentido también. Seguir a Jesús, reinar con Jesús, requiere humildad y requiere arrepentimiento. Arrepentimiento es ser capaz de cambiar, ser capaz de cambiar. Es darnos cuenta de nuestros errores y redirigir nuestra vida siguiéndole a Él. Tengo unas preguntas para ti en este día. ¿Cómo estás siguiendo a Jesús en cuanto a la humildad? La segunda, ¿cómo estás siguiendo a Jesús en cuanto a tu autoridad? En tu capacidad de tomar responsabilidad sobre tu vida, en tu capacidad de gobernarte a ti mismo primero, pero después también de gobernar las situaciones que te rodean. Tercero, ¿estás administrando tu propia vida con los principios del reino de Dios? ¿Estás reinando en la vida o estás viviendo tu vida como si fueras una víctima de las circunstancias? ¿Cómo es tu actitud hacia la vida? Bueno, espero que esta reflexión te sirva para estimular tu manera de enfrentar la vida de acuerdo a cómo Jesús